En Venezuela, quien más ha escrito y conoce el tema de la Corte Penal Internacional es Fernando Fernández. Con él hemos coincidido en la cátedra universitaria, en los doctorados y posgrados, pero también en congresos internacionales. Y precisamente es quien está haciendo un código de derecho penal internacional que no tiene Venezuela para adaptar la legislación de la Corte Penal Internacional a la legislación venezolana. Por eso, frente a esta noticia del secretario general de la OEA de llevar a la Corte Penal Internacional a funcionarios venezolanos en la crisis actual, nuestra pregunta es: ¿viable o no es viable? Y sobre todo, ¿por qué consulta al argentino que fue el fiscal de la Corte y que es una autoridad también en la materia? Adelante, doctor Fernández. Muchísimas gracias, Julio César. En efecto, estamos hablando de una situación realmente importante y muy significativa, habida cuenta de que ya se han producido unas 9 denuncias por distintos hechos y en distintos momentos en torno a la situación de Venezuela. Entonces, yo creo que la oportunidad que está buscando el señor Almagro es muy interesante desde el punto de vista penal, porque se está asesorando con quien fue el pionero en la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, el señor Moreno Campo, un prestigioso abogado argentino, quien ha tenido una trayectoria realmente impecable, no solamente en su país, sino también en su gestión como fiscal ante la Corte. Entonces, ellos tienen que estudiar, primero que nada, la situación de Venezuela. La situación de Venezuela es parte de la exigencia del Estatuto de Roma para ver, digamos, dónde están situados de manera concreta, de manera específica, los hechos. De tal manera que se pueda entonces ir fijando, caso por caso, ese tipo de expedientes, porque se puedan abrir en torno a personas individuales. Porque recordemos que el Estatuto de Roma establece responsabilidades penales personales. No se trata de responsabilidad del Estado, no se trata de personalidad, de responsabilidad de entidades como organismos multilaterales, etcétera, sino que se trata de personas y eventualmente de personas dentro de grupos o dentro de estados que realizan las actividades criminales, ¿no? Entonces, ese es el primer punto de partida y yo creo que es muy importante señalar pues que sí habría una cantidad de hechos que pudieran estar incluidas en esas situaciones, ¿no? Me refiero pues a todas las muertes que han ocurrido con ocasión de las protestas pacíficas, que en términos jurídicos, desde el punto de vista del derecho penal internacional, podrían ser llamadas asesinatos. Eso tendrá que precisarlo pues el fiscal ante la Corte cuando reciba la denuncia y deberá determinar si en realidad se trata pues de un asesinato o de varios asesinatos que responden a una política sistemática y generalizada de ataques de parte de esos funcionarios del Estado como política del Estado o de grupos ligados al Estado contra parte de una población civil, que en estos casos es una población civil indefensa. Esto es muy importante remarcarlo, ¿no? Está también el tema de las torturas, los tratos crueles, denigrantes e inhumanos a detenidos y condenados por motivos políticos. Hemos visto, pues, con la descripción que ha hecho el Foro Penal Venezolano, que son innumerables las situaciones, prácticamente todo tipo de situaciones inimaginables e inaceptables, pero que ellos han venido captando pues, en las entrevistas con las víctimas que ellos defienden y que están asesorando. Está también el tema de la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Por ejemplo, violar el debido proceso y uso de la justicia militar. ¿Cómo se viola el debido proceso? Deteniendo a gente sin que haya una orden judicial o deteniendo a la gente sin que haya flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Esa es una situación muy clara de encarcelación violando las normas nacionales y las normas internacionales. También está el uso de la justicia militar para enjuiciar a civiles. Yo creo que es un hecho patente, un hecho notorio, un hecho que prácticamente no necesitaría prueba porque ha sido difundido de manera oficial, ¿no? Entonces, Fernández, eso sería otro tipo de crimen. doctor Fernández, el alto comisionado de Naciones Unidas, precisamente hoy, lo vemos en la prensa internacional, ha señalado al gobierno nacional evitar ese tipo de sometimiento a juicio militar cuando el debido proceso tiene que ser por la vía civil. Ahora, ¿en cuál de los delitos 4 que tiene la Corte Penal entraría todos estos señalamientos? Todos estarían dentro de los delitos atroces llamados de lesa humanidad. Esos son justamente los crímenes que separan
a este tipo de situaciones, este tipo de acontecimientos, del genocidio o de los crímenes de guerra y por supuesto del crimen de agresión. Son situaciones donde hay una población civil indefensa que no porta armas del mismo calibre, que no es un combatiente en términos de los conflictos. Un combatiente en términos de conflictos, por ejemplo, guerra civil, que sería un conflicto no internacional, sería un grupo guerrillero de esos que llaman guerras de cuarto nivel o guerras asimétricas, como existió en Vietnam, o como existió durante los años 60 en Venezuela con la lucha armada, o lo que existió y creo que existe todavía en Colombia, con las FARC y con los grupos irregulares tipo ELN, o en Perú con el Sendero Luminoso. En la situación de Venezuela es más bien una población civil indefensa que sale a protestar pacíficamente en las calles. Entonces, bueno, hay otros crímenes que pudieran estar presentes acá. Si me permite continuar, sería muy interesante, por ejemplo, yo veo que el crimen de persecución es un crimen donde no se derrama sangre, donde no hay muertos desde el punto de vista físico, pero se produce la muerte civil de las personas en la medida en que se le suprimen o se le destruyen derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, para mí sería parte definitoria de un crimen de esta naturaleza el haber sacado a Venezuela de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque priva a las posibles víctimas que pudiera haber de la posibilidad o de la eventualidad de poder acudir al órgano jurisdiccional interamericano para restablecer la situación jurídica infringida y para reconocer los derechos de las víctimas. De manera tal, pues, que esa es una manera de suprimir derechos y una manera de producir parcialmente una muerte civil. Repito, que no es muerte física, donde no se derrama sangre, pero se suprimen derechos en violación franca y directa, por ejemplo, al artículo 5 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que prohíbe la supresión o destrucción de derechos humanos a la población. Doctor De manera tal, Fernández, pues, que yo... doctor Sí, Fernández, en adelante. ese sentido, usted podría decirnos si hay precedentes, aunque funciona desde el 2002 la Corte Penal Internacional, de jefes de Estado o de militares o diplomáticos que han sido llevados y condenados por la Corte Penal, no importa el lugar donde fueron los delitos. Bueno, sí hay precedentes de juzgamiento. Por ejemplo, el señor Milosevic en la Corte Especial para la ex Yugoslavia era presidente cuando se abre la causa, entregando la presidencia y siendo sometido a este asunto, ¿no? Pero con la Corte Penal Internacional, el caso de al-Bashir y el caso de Taylor. Al-Bashir de Sudán, que es fugitivo, una persona que no se ha entregado, y Taylor, que fue enjuiciado por los sucesos pues, en África, pues, ¿no? En Sierra Leona, Liberia, etcétera, ¿no? De todas maneras, ¿qué otros elementos Venezuela estaría obligada a participar en el caso de que hubiese el juicio y las autoridades pues tienen su debido proceso? ¿Cómo serían los procedimientos? Bueno, fíjate que en primer lugar no hay inmunidad por la condición que represente un funcionario, sea una condición de jefe de Estado, sea una condición sacerdotal, diplomática, parlamentaria, es decir, de cualquier naturaleza. No hay inmunidad por el cargo. Todo jefe político o todo jefe militar que pueda ser investigado pudiera ser sancionado también con motivo de si se establecen pues las responsabilidades penales del caso, ¿no? Entonces, el procedimiento consistiría pues en primero realizar la citación. Si la persona no comparece, entonces se libra una orden de captura, que es una orden de captura que puede recibir no solamente la Interpol, como organismo internacional encargado de este tipo de aprehensiones, sino que también podría hacerlo un Estado parte de el Estatuto de Roma. Hay una tercera opción que no forma parte estructural del Estatuto de Roma, que es la jurisdicción universal, que es que un Estado puede tener la jurisdicción universal y podría juzgar entonces a esta persona en su sede si encontrara pues, que hay elementos de juicio. Para el caso de que no estuviera en su sede, un Estado podría exigir la extradición para llevar a cabo el juicio en su territorio, y en el caso de que fuese la Corte Penal Internacional, no se habla de extradición, sino de entrega, que es simplemente la conducción material o física de la persona que se detenga por parte del Interpol o de unos organismos de policía de los Estados partes a la sede de la Corte Penal Internacional para que pueda asistir a las audiencias, para que pueda
responder a los interrogatorios y así sucesivamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Fernando Fernández. Seguiremos hablando en otra oportunidad. Hoy tuvimos que ir precisamente utilizando el Sky, que siempre lo hace Brújula, solo con entrevistas en el campo internacional y fuera de Venezuela, pero estaba invitado a que usted viniese personalmente en razón del paro general y la dificultad que tuvo para llegar acá al canal. Tuvimos que recurrir por la importancia del tema vía Sky, pero interesante concluir de que la Corte Penal Internacional persigue delitos de lesa humanidad, crímenes internacionales tipificados en el Tratado de Roma de 1998 y que además Venezuela la firmó, el presidente Caldera la ratificó el presidente Chávez y estamos obligados. Y como hay una posible demanda del secretario general de la OEA, el señor Almagro, ante la Corte Penal para señalar delitos cometidos en Venezuela y asesorado por Moreno Campo, creamos oportuno conversar con uno de los mejores especialistas en Venezuela, como es precisamente el doctor Fernando Fernández. Vamos a un corte y seguimos en otros escenarios internacionales y con otras informaciones.